Muy bien, pues después de elevar nuestros corazones hacia alabar al Señor, vamos a continuar con la noche de alabanza con la palabra de Dios, siempre compartiendo las lecturas de la Santa Misa. La Santa Misa para este 15 de noviembre del 2020, que ya es el penúltimo domingo del tiempo ordinario, o sea, ya para el próximo domingo, en la solemnidad de Cristo Rey, se termina el año litúrgico. El año litúrgico se comienza siempre con el primer domingo de Adviento, que este año será el 29 de noviembre. Adviento de la palabra que estamos esperando que venga nuestro Rey. Sabemos que ya nació el 25 de diciembre, pero la Iglesia espera la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos últimos domingos del tiempo litúrgico, pues siempre la Iglesia nos invita a meditar, elevar nuestros corazones hacia la segunda venida de Jesucristo, que viene en toda su gloria, o cuando nos llame a su presencia. En este domingo 15 de noviembre, ya el 33º domingo del tiempo ordinario, vamos a meditar sobre las lecturas. La primera siendo del libro de los Proverbios, un libro recopilado con muchos proverbios judíos atribuidos a Salomón, aunque ya los que estudian las escrituras dicen, pues no todos son de Salomón, pero son atribuidos a Salomón, que le fue dada esa sabiduría que solamente Dios puede dar, pero que también nosotros, cuando queremos sabiduría, pedírsela a Dios, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Pidan a Dios sabiduría que Él les dará en abundancia. O si quieres adquirir más sabiduría, pues leer un capítulo de Proverbios cada día, que son 31 capítulos, así es que es uno por día, y cuando el mes nomás trae 30, pues tienes que leer 2 capítulos. Pues bien, hoy las lecturas vienen del libro de Proverbios, del capítulo 31, versículos del 10 al 13, y luego brinca del 19 al 20 y del 30 y 31. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrenos, Señor, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, nuestros corazones para grabarla, atesorarla y vivirla con alegría y gozo. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas en su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la mujer perfecta, pues que todo hombre busca para unirse y vivir con ella todos los días de su vida aquí en este mundo. Y nos recuerda que es una mujer muy hacendosa, como dice aquí, hace rendir todo, como cuando se intercambian las arras en la boda en el sacramento de la boda, en la misa, y que dice la mujer que yo prometo que todo se aproveche en nuestra casa, ¿verdad? Y luego pues también que es una mujer muy generosa, porque dice que tiende su mano a los pobres y a los desvalidos. Entonces, esta es la mujer que todos buscamos,
Y Dios dice, son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece la mujer, alabanza a la mujer que teme al Señor. Eso lo hallamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí que es precioso ante Dios. Palabra de Dios. La verdadera hermosura es, como dice aquí la palabra de Dios, no es exterior, sino irradia del corazón, de la manera de ser de la mujer, y así hasta el hombre que más se niegue a acercarse a Dios por la conducta de su mujer, se le hablan del corazón. Pero ahora estos hombres, nos dice la Escritura en la carta a los Efesios, cómo debemos ser. En Efesios capítulo 5, que San Pablo nos está invitando a imitar a Dios. Y entonces nos dice en el capítulo 5, versículos, vamos a leer nomás del 25 al 27. Para todos aquellos maridos que dicen, pues mira, la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Bueno, la iglesia enseña que el hombre es el sacerdote del hogar porque el hogar es la iglesia doméstica. Entonces el hombre debe tomar el liderazgo en las cosas espirituales, en la oración. No puedes decir, ay, se la dejo a mi mujer, ella sí sabe orar. Pues si ella sabe orar es porque tú no oras. Entonces le digo a todos los hombres, tú debes ser el sacerdote porque así dice la iglesia. El hombre es el sacerdote de la iglesia doméstica, que es el hogar. Entonces tú debes tomar la delantera en las cosas espirituales, en las oraciones y amar a tus esposas. Debemos de amar a nuestras esposas como dice la palabra del Señor. Y aquí lo dice el capítulo 5 de los Efesios, comenzando en el versículo 25 al 27, dice, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Palabra de Dios. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? ¿Cómo nos ama Cristo? Que entregó su vida. Entregó su vida para presentarnos al Padre limpios y sin mancha. Entonces todos los hombres estamos llamados a luchar por nuestra santidad, por la santidad de nuestras esposas, por la santidad de toda nuestra familia, si Dios nos ha dado la dicha de hijos. El hombre es responsable por todo esto. Imitar a San José. Él fue el que guió, el que oró, el que mantuvo a la Sagrada Familia, a la Virgen María y a Jesús. Entonces nosotros debemos de imitar a San José, hacer como San José y como dice la palabra de Dios aquí, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando uno ama a su esposa, entonces los hijos
se sienten seguros porque reina el amor, la paz de Cristo en ese hogar. Así es que así es la palabra de Dios y así es como debemos obedecerla. Y bien, vamos a pasar a la segunda lectura. Como decíamos, estas últimas semanas del año litúrgico de la iglesia, el año litúrgico no corre como el año calendario. El año comienza en el primer domingo de Adviento, después del domingo de la fiesta de Cristo Rey. Entonces estamos esperando en Adviento que venga Cristo en toda su gloria, pero también es el nacimiento de Jesús y luego termina el año con Cristo Rey de todo el universo. Y en la carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 6, nos dice así. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo está con este pueblo de Tesalónica diciéndoles qué va a suceder, pero que va a suceder cuando Dios dice, no como algunos suelen decir o que ponen fecha, porque el mismo Jesús dijo que nadie sabe ni la hora ni el día en que vendrá el Hijo del Hombre. Pero eso sí, San Pablo y a nosotros también nos dice vivir vigilantes. Nuestro Señor Jesucristo también en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas nos dice que estemos vigilantes porque no sabemos a qué hora vendrá el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús. Y pues bien, veamos de esto que nos dice San Pablo. Que no vivamos dormidos, como la gente que dice, hace mucho que dice que se va a acabar el mundo y no se ha acabado. Bueno, la segunda venida del Señor la esperamos porque Él, Jesús lo dijo. Los ángeles se lo repitieron a los apóstoles en el domingo de la Ascensión, cuando ascendió el Señor. Eso es promesa de Jesús, es promesa de Dios. Y entonces, no es que vamos a estar despiertos las 24 horas, sino que vamos a estar preparados. Como la semana pasada, las 5 vírgenes que llevaron aceite y las 5 desprecavidas que no llevaron. Así muchos se pasan la vida sin luchar por el trabajo más importante que tenemos. Esto lo decía el padre Jorge Loren, que descansa en paz, dice. La vocación más importante de cada persona en el mundo es su salvación. Estar preparados cuando el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia. Y entonces eso es lo que quiere decir Pablo, estar despierto, o sea, estar alertas, como dice el Señor Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Estén alertas porque no saben a qué horas vendrá el Hijo del Hombre. Estén con la túnica puesta, la gracia santificante. La gracia santificante la mantenemos a través de los sacramentos, de la confesión y de la Santa Eucaristía. ¿Y qué es lo que nos dice
San Pablo. San Pablo habló bastante de esto, al igual que nuestro Señor Jesús. En 2 Corintios capítulo 5 nos dice así: sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso, suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que le ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Estar preparados, porque venga Cristo en toda su gloria en otro minuto más o en 1000 años más, va a venir por nosotros. Y tenemos que estar preparados porque vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo va a ser esta resurrección? Puede leer todo el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Pero vamos a ver nomás el capítulo 51 al 52. Para ver cómo es, San Pablo está diciendo que estemos preparados y cómo vamos a ser transformados. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, del 51 al 52. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. Palabra de Dios. O sea, este cuerpo terrenal va a ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible para vivir por toda la eternidad. ¿Cómo será la eternidad? Algunos que estudian todo esto dicen es como si, vamos a decir, un pajarito empieza a venir a levantar cada grano de arena en todas las playas de este mundo. Perdón. Cuando termine de levantar cada grano de arena de todas las playas de este mundo, apenas ha comenzado la eternidad. Es para siempre. Vamos a vivir para siempre. Por eso es importantísimo estar preparados en gracia santificante, acudir al sacramento de la confesión, a la Santa Eucaristía, a rezar el rosario cada día, todos los días. Todos los días rezar el rosario para que así estar preparados, para estar siempre meditando en los misterios de nuestra fe, de nuestra salvación. Y pues bien, les recuerdo una vez más, pongan su like a este programa y suscríbase. Entre más like y más suscriban a las personas, más fácil se les hace a otros cuando entren al canal de YouTube en la búsqueda para buscar Noche de Alabanza Madera, California, y encuentran este canal, para que también se gocen, para que también recen el Santo Rosario con nosotros, se gocen de las alabanzas, elevar nuestros corazones, nuestro espíritu hacia el Señor, y compartir la Santa Palabra de Dios para meditarla, y así vamos más preparados a la Santa Misa. Y hay que ir a la Santa Misa, no hay que descuidar, aunque ahorita es tiempo de pandemia. Fíjense, como dice San Pablo, llegará como ladrón en la noche el Señor. Así llegó esta pandemia. Estábamos todos viviendo la vida común, como siempre, todos los días, y de repente se cerró todo. En todo el mundo se cerró todo. Hay que seguir orando para que se abran nuestras iglesias, para que podamos acudir a los sacramentos. Ahorita se puede, aunque la estamos teniendo afuera, pero no hay excusa. Es nuestra oportunidad
de rendirle culto a nuestro Dios, de ir a confesarnos, de ir a recibir cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de estar a los pies de Jesús, de estar pues obedientes al Señor, de guardar el día del Señor, el domingo. Pues vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio, tomada del capítulo 25. Pueden meditar en el capítulo 24 y 25 de San Mateo, porque los mismos apóstoles le preguntan al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el final? Y les empieza a decir. Aquí vamos a ver la semana pasada de las 5 vírgenes que estaban preparadas con más aceite para sus lámparas y las 5 que vivían su vida día a día, consumados por las cosas de este mundo, sin preparar para la vida verdadera, la vida eterna. Entonces, vamos al Evangelio de San Mateo. En la misa se lee del 25 capítulo 25, del 14 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has sembrado y recoger que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos está enseñando que a cada uno de nosotros, nomás lean la oración de San Pablo en el primer capítulo de la carta a los Efesios, que hemos recibido del Señor del cielo todos estos dones. ¿Y para qué? Para edificar el reino de Dios, de amor, de justicia y de sanación. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad.
En nuestro bautismo prometemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y edificar el reino de Dios amando al prójimo. Así es que no tenemos excusa. A cada uno Dios nos dio en particular algo que compartir para edificar el reino. El Señor no anda buscando personas que tienen licenciatura en teología o en las escrituras. Anda buscando personas que compartan lo que el Señor ha hecho en sus vidas, para que otros también se gocen como uno se ha gozado el encuentro del Señor Jesús. Es lo que debemos de hacer. Es lo que cada uno tenemos esa responsabilidad y hasta obligación de hacer. El Señor lo quiere poner en esta historia, esta parábola. Parábola es una historia para enseñar una realidad. Y Jesús siempre presenta estas historias hablando hiperbólicamente, o sea, exagerando las cosas. Y entonces dice que un hombre salió de viaje y llamó a sus servidores. Ese hombre es Dios, es Jesús, que resucitó y se fue, y nos dejó encargados a cada uno a edificar el reino de Dios. Y entonces llamó al primero y le da un talento. Le da 5 talentos, perdón. 5 talentos. Un talento, en el tiempo de Jesús, equivale ahora a 100 libras de plata. 100 libras de plata en el mercado ahorita tiene valor de 35,000 y pico de dólares. So, le dio una grande cantidad. Y se puso a trabajar. O sea, podemos decir, de los 5 talentos, pueden ser los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos a tiempo completo a la evangelización, a edificar el reino de Dios. Y también el de 2 talentos, pues somos todos los demás que también tenemos algún cargo de catequistas, de evangelizadores, de algo para edificar el reino de Dios. Y luego un talento. O sea, a cada uno del pueblo de Dios, Dios le ha dado lo que puede a su capacidad manejar. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, de todos los dones que se nos han dado con el fin de edificar el reino de Dios. A cada uno se nos ha dado un don. Ese don es para ponerlo al servicio de Dios quien nos lo dio. O sea, Dios confía que nosotros, el día que nos llame a su presencia, nos va a preguntar, ¿cuántos más trajiste contigo? O sea, ¿cuántos les compartiste el amor de Dios que tú recibiste? Y ahí no necesitas un doctorado en escrituras. Necesitas un corazón lleno de Cristo, del amor de Dios. Un corazón a sabiendas que el Espíritu Santo nos da todos los dones que necesitamos para cumplir con nuestra vocación como hijos, como hijas de Dios. Y entonces, el de un talento sale que, no, Señor, pues yo lo enterré. Pues está insultando al Señor. El Señor le dio talentos a su capacidad, pero él dijo, no, Señor, hay que lo hagan los otros. Yo lo enterré y aquí está. ¿Y qué dice el Señor? Siervo malo, hasta ese poco que tienes se le quita y se le da al que tiene más. Más gracia santificante, como dice San Pablo, de otro nivel en el cielo. Algo va a recibir más. Porque el Señor no se fija en el materialismo que hemos acumulado en nuestra vida.
eso no tiene valor. Lo que tiene valor para el Señor es el reino de los cielos aquí en la tierra, y nosotros nos preparamos para la felicidad eterna en el cielo. Por eso dice, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, las cosas de aquí de este mundo, te confiaré cosas de mucho más valor. El Señor nos confía la entrada al cielo. Y al final dice, y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Recuerden, pues, ¿cuándo fue? El 11 de octubre, me parece. El evangelio era del que estaba en la boda sin el traje de bodas y lo echaron fuera, porque no tenía la gracia santificante, o el bautismo, lo que haya sido, pero no estaba preparado. Perdón, porque nada impuro entrará en el cielo. Y entonces, échenlo fuera, dice, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Que tuvimos la gran oportunidad de ganarnos el cielo, pero no hicimos nada. Mejor lo enterramos en la tierra. Y un talento, pues como dijimos, como 100 libras de plata en aquel tiempo, el valor de hoy, 35,000 dólares o más, según lo que esté a la marqueta para la plata hoy, era bastantito dinero, porque el Señor siempre exagera las cosas para enseñarnos que lo poquito que tenemos, como el niño pobre que traía los peces y los panes y los ofreció y Jesús los multiplicó y comieron 5,000, así nosotros lo poquito que tenemos, poquito que compartimos, Dios lo hará florecer en algo maravilloso para el reino de Dios. Pues muy bien, no olviden de poner su like, de decirle a todos sus parientes del programa de Noche de Alabanza en el canal de YouTube, que vayan a la búsqueda de YouTube, que pongan ahí a Noche de Alabanza Madera, California, y luego van a encontrar este programa para que también recen con nosotros el Santo Rosario, también se gocen con las alabanzas y compartir, compartir la palabra de Dios. Así es que no olviden su like y suscríbase. Y pues muy bien, queremos invitarlos a que todos los días no falle rezar el Santo Rosario. Es la espada del Señor, la oración poderosa, porque nos unimos a millones de cristianos que rezamos el Santo Rosario, y no solamente a estos cristianos, sino nos unimos a nuestra Madre Santísima a orar con ella y ella con nosotros y por nosotros para meditar en los misterios de nuestra salvación. Y bien, vamos a orar, a pedir, porque Jesús ha dicho que pidamos con fe y nuestro Padre Celestial nos lo va a conceder. Vamos a pedir por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que los talentos que Dios nos ha confiado los multiplique, para que nosotros, su pueblo, se nos facilite el camino a la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo Joseph Brennan y todos los obispos del mundo, para que ellos también multipliquen los talentos que han recibido del Señor y nos enseñen el camino a la gloria eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por nosotros que hemos recibido talentos del Señor, que también los multipliquemos para que cuando Dios nos llame a su presencia, escuchemos esas palabras que todos queremos oír. Bienvenido, bien hecho, servidor fiel. Pasa a la alegría de tu Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y para que se termine esta pandemia, para que el Señor fortalezca al Papa, a los obispos y a todos los que tienen el poder para que cambie esta situación y se abran nuestras iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todas las intenciones que tengamos en nuestro corazón.
roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por aquellos que están enfermos, por aquellos que quizás han sufrido por esta pandemia, físicamente, económicamente, espiritualmente, para que el Señor toque su corazón y su espíritu. Roguemos al Señor. Muy bien, pues, y vamos a pasar a la bendición con nuestro párroco, el Padre John Warburton. Hoy también hay que orar por todos nuestros sacerdotes, el Padre John, el Padre James, el Padre Chachi, el Padre Carlos y todos los oblatos de San José, para que también con los talentos que ellos han recibido, nos guíen por el camino de la salvación a la gloria eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y bueno, pues gracias, que Dios los bendiga y vamos a la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los mantenga en su voluntad, con su caridad y por su gloria. Amén. Cristo rompió